Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante y a la vez un poco desconcertante, ¿no? La conciencia. Uf, la conciencia. Casi nada. Esa sensación tan nuestra de estar aquí, de sentir, de darnos cuenta de las cosas. Pero, a ver, ¿qué es realmente? ¿Cómo sale de la materia gris del cerebro? Es la gran pregunta. Para intentar aclararnos un poco, vamos a usar como guía la información de la página de Wikipedia sobre consciousness, que es bastante completa. La idea es explorar qué se sabe, qué se debate y por qué esto sigue siendo un rompecabezas enorme tanto para la filosofía como para la ciencia. Vamos a intentar desgranarlo un poco. Pues sí, porque es un concepto complicado, muy escurridizo. Llevamos siglos, literalmente, milenios, dándole vueltas, filósofos, teólogos y ahora los científicos. Claro. Y lo curioso es que, aunque es algo tan básico en nuestra vida, esta sensación de ser, de estar presente, pues ponernos de acuerdo en qué es o incluso en si estamos haciendo las preguntas correctas, es dificilísimo. Veremos cómo se intenta abordar desde distintos ángulos. Pues empecemos por el principio, que ya vemos que es un lío. La definición. Vaya lío. A menudo decimos que es darse cuenta o ser consciente de algo, ¿no? Ya sea algo de dentro o de fuera. Pero, ¿es lo mismo que la mente? ¿O es solo una parte? Buena pregunta. Históricamente se hablaba de la vida interior, los pensamientos privados, la imaginación. Sí. Hoy usamos la palabra para todo. Percibir, sentir, saber, incluso para ser conscientes de que somos conscientes. John Locke, ya en 1690, dio una definición que tuvo mucha influencia: la percepción de lo que ocurre en la propia mente. Sí. Una definición importante, pero que hoy se queda corta. La verdad, si buscas en un diccionario, encuentras de todo. Conocimiento intuitivo, percepción de lo de fuera, estar despierto, el conjunto de sensaciones y pensamientos. Es amplísimo, Es tan amplio y a la vez tan fundamental. que casi cualquier definición acaba siendo un poco circular, como intentar definir existir. Claro, es como morderse la cola. Exacto. Stuart Sutherland lo dijo muy bien en su diccionario de psicología. Fascinante, pero elusiva. Casi imposible de definir si no sabes ya un poco de qué va la cosa. Incluso usar darse cuenta, awareness, como sinónimo, pues tiene sus problemas. ¿Cómo cuáles? A ver, una ameba se da cuenta de algo. ¿Y un feto? ¿O un bebé recién nacido? La propia extensión del concepto, a qué seres o sistemas se aplica, es parte del debate en sí mismo. Entiendo. Entonces, para poder discutirlo, los filósofos intentan acotar un poco más, ¿no? Ponerle límites. Claro, introduciendo distinciones. Hay una muy importante. Distinguir entre la consciencia como acceso, ¿Acceso? sí, la información que tenemos disponible para razonar, para hablar, para controlar nuestra conducta, y por otro lado está la consciencia fenoménica. Ah, esa es la famosa. Esa es la del meollo, sí. Es la experiencia subjetiva pura. El famoso cómo se siente ser algo o experimentar algo. ¿El qualia? ¿Qué dicen? Exacto, los qualia. Es la rojez del rojo que tú ves, la calidez del sol en tu piel o el dolor punzante de una migraña. Es esa cualidad íntima, personal. Thomas Nagel lo explicó genial con su pregunta: ¿cómo es ser un murciélago? Mítica pregunta. Podríamos saber todo sobre su sonar, su cerebro, su biología, pero ¿podríamos saber cómo siente él el mundo desde dentro? Esa cualidad subjetiva es gran parte del misterio. Y claro, ahí es donde chocamos de frente con el gran debate filosófico de siempre, el problema mente-cuerpo. El clásico. Si tenemos esas experiencias subjetivas, que parecen tan no físicas, ¿cómo se relacionan con el mundo físico, con nuestro cerebro, que es pura biología? Es la pregunta del millón, como decías antes. Lleva siglos ahí. René Descartes le dio una forma muy clara con su dualismo. Las dos instancias. Eso es. Propuso dos sustancias radicalmente distintas: la res cogitans, la cosa pensante, la mente, inmaterial, y la res extensa, la cosa extensa, la materia, el cuerpo físico. Y que se conectaban en la glándula pineal, ¿no? Una idea un poco... Bueno, hoy suena rara, sí. Pero lo importante es que planteó muy bien el dilema. Si la mente y la materia son tan diferentes, ¿cómo demonios interactúan? ¿Cómo algo no físico mueve algo físico y viceversa? Una pregunta que sigue totalmente vigente. ¿Y cuáles son las posturas principales hoy en día sobre esto?
Pues a grandes rasgos seguimos teniendo esas dos familias de respuestas. Por un lado, los dualistas, que insisten en que mente y materia son cosas fundamentalmente distintas. Pueden ser dos sustancias diferentes o quizás la materia tiene propiedades mentales irreducibles. Vale, mantienen la separación. Sí, y por otro lado están los monistas, que creen que en el fondo solo hay un tipo de realidad fundamental. Y dentro de los monistas. Ahí la visión dominante hoy, sobre todo en ciencia, es el fisicalismo. La idea de que la mente es, de alguna manera, un producto de la actividad física del cerebro, que no es algo aparte, sino algo que el cerebro hace. Como la digestión para el estómago, por decir algo. Bueno, es una analogía, pero sí, va por ahí. Aunque hay otras visiones monistas, como el idealismo que dice que solo existe la mente, o el monismo neutral, que sugiere que mente y materia son solo dos aspectos de una realidad más básica que no es ni una ni otra. Entendido. Y dentro de este marco fisicalista, donde se asume que la mente sale del cerebro, es donde aparece lo que David Chalmers llamó el problema difícil. ¿Qué lo hace tan difícil? Chalmers hizo una distinción muy útil. Dijo que hay problemas fáciles. Que de fáciles no tendrán nada, imagino. No, claro, son complicadísimos científicamente. Explicar cómo funciona la atención, la memoria, cómo controlamos los músculos, cómo procesamos el lenguaje. Son difíciles, pero creemos que podemos abordarlos con las herramientas de la neurociencia y la psicología cognitiva. Son problemas de función. Vale. ¿Y el difícil? El problema difícil es explicar por qué y cómo toda esa actividad física del cerebro, esas neuronas disparando señales eléctricas y químicas, genera la experiencia subjetiva, los qualia. Volvemos a la experiencia. Exacto. ¿Por qué no somos simplemente robots biológicos muy complejos que procesan información y reaccionan al entorno sin sentir nada por dentro? Porque hay un cómo se siente asociado a ciertos procesos cerebrales. Explicar ese salto de lo objetivo, la actividad neuronal que podemos medir, a lo subjetivo, la experiencia del color azul, del sabor del chocolate, de la alegría. Ese es el gran abismo conceptual que aún no sabemos cómo cruzar con seguridad. Es que planteado así, da vértigo. Totalmente. Y esto nos lleva a otra cuestión filosófica que también inquieta bastante, el problema de las otras mentes. Sí. Si mi conciencia es algo tan íntimo, tan privado, ¿cómo puedo estar seguro de que tú o cualquier otra persona también tiene conciencia? ¿No podríais ser todos zombies filosóficos? El experimento mental del zombi. Eso, seres que actúan exactamente igual que yo, que dicen sentir dolor si se pinchan, que hablan de sus sueños, pero que por dentro están apagados, sin ninguna experiencia real. Es un experimento mental clásico, sí. Y sirve para subrayar lo difícil que es acceder directamente a la subjetividad de otro. En la vida real, claro, inferimos que los demás son conscientes por analogía. Se parecen a mí, se comportan como yo, hablan como yo. Damos por hecho que sí. Lo damos por hecho, pero no es una prueba lógica irrefutable. Hay filósofos, como Daniel Dennett, que dirían que un zombi así, que fuera absolutamente indistinguible de un ser consciente en todos sus comportamientos y capacidades, es una idea incoherente, que no podría existir. Que la consciencia, de alguna forma, se tiene que manifestar en la complejidad funcional. O sea que si actúa como un pato y grazna como un pato. Pues probablemente sea consciente como un pato, o como un humano en este caso. Pero bueno, el debate sigue ahí y nos recuerda lo radicalmente personal que es la experiencia consciente. Nadie puede sentir mi dolor de muelas. Fascinante, de verdad. Y un poco mareante también. Pero bueno, dejemos un momento la filosofía pura que nos da vueltas la cabeza y vayamos a la ciencia. Durante mucho tiempo decías, la conciencia era casi un tema tabú por ser tan subjetiva. ¿Cómo se empezó a investigar científicamente? Pues hubo un cambio importante, sobre todo a partir de los años 80 y 90. Empezó a surgir un campo interdisciplinar, los estudios de la conciencia, que juntó a neurocientíficos, psicólogos, filósofos informáticos, gente que dijo, bueno, aunque sea difícil, tenemos que intentar estudiarla. Ponerse las pilas. Eso es, el reto era encontrar maneras de medir o al menos de correlacionar objetivamente algo tan subjetivo. El método más directo que tenemos en humanos sigue siendo el informe verbal. Preguntar a la gente. Simplemente preguntar, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Te das cuenta de esto? Piensa, por ejemplo, en las ilusiones ópticas, como el famoso cubo de Necker. Sí, el que cambia de perspectiva. Exacto.
El dibujo en el papel es siempre el mismo, pero tu percepción consciente, lo que ves, va cambiando. Y tú puedes decir, ahora lo veo así, ahora ha cambiado. Ese informe nos da una ventana a la experiencia subjetiva en relación con un estímulo objetivo. Vale, pero claro, el informe verbal tiene sus limitaciones evidentes. No podemos preguntarle a un bebé, o a un perro, o a alguien en coma. Exacto. Y si la persona se equivoca sobre lo que experimenta, o si no sabe expresarlo. Por eso la neurociencia busca algo más objetivo, los correlatos neuronales de la consciencia, los NCC, como se les llama a menudo. Los NCC. ¿Y qué son exactamente? La idea es identificar cuál es la actividad cerebral mínima y suficiente que está presente siempre que tenemos una experiencia consciente específica. Por ejemplo, ver una cara. Y que está ausente cuando procesamos la misma información, la imagen de la cara llega a la retina y al cerebro, pero sin ser conscientes de ella. Buscar la diferencia en el cerebro entre percibir algo conscientemente y no. Justo. ¿Qué cambia en el cerebro en ese momento en que algo entra en nuestra consciencia? Para buscar esos correlatos se usan técnicas como la resonancia magnética funcional, fMRI, que mide el flujo sanguíneo en el cerebro, o el electroencefalograma, EEG, que mide la actividad eléctrica. ¿Y qué se está encontrando? ¿Hay alguna zona de la conciencia en el cerebro? ¿El asiento de la conciencia? Pues parece que no hay una única zona mágica. Al principio se pensó que quizás la actividad en las áreas sensoriales primarias, la corteza visual para ver, la auditiva para oír, sería suficiente. Pero parece que no. No. Puedes tener actividad neuronal ahí procesando el estímulo, pero sin que tú seas consciente de él. Por ejemplo, en experimentos de enmascaramiento visual. Vale. Entonces, ¿dónde apunta la evidencia? Pues apunta más bien hacia áreas cerebrales de orden superior, especialmente zonas de la corteza prefrontal, la parte de delante del cerebro, y la corteza parietal, más hacia atrás y arriba. ¿Y qué hacen esas áreas? Están muy involucradas en funciones como integrar información de distintas fuentes, tomar decisiones, planificar, mantener información en la memoria de trabajo, funciones ejecutivas, digamos. Ajá. Esto sugiere que la conciencia podría requerir no solo recibir la información sensorial, sino un procesamiento más global, distribuido, integrado. Un procesamiento de arriba a abajo, top-down, donde estas áreas superiores modulan o interpretan la información que llega de las áreas sensoriales. O sea, no es solo que llegue la señal, sino que hace el cerebro con ella a un nivel más alto. Exactamente. Y también se habla mucho de la importancia de cómo se comunican esas áreas entre sí. Las ondas cerebrales y todo eso, ¿no? Sí, hay mucho interés en las oscilaciones neuronales, que son ritmos de actividad eléctrica coordinada. Especialmente se habla de las oscilaciones de alta frecuencia, en la banda gamma. ¿Y por qué son importantes? Se piensa que podrían ser un mecanismo clave para sincronizar la actividad de neuronas en diferentes áreas del cerebro que están procesando distintas características de un mismo objeto o evento. Su forma, su color, su movimiento, su sonido, y así unirlas en una única percepción coherente. Es lo que se llama el problema de la vinculación o binding problem. Unificar la experiencia. Eso es. La idea general que va surgiendo es que la consciencia no reside en un lugar concreto del cerebro, sino que es más bien una propiedad emergente de la interacción dinámica y coordinada de redes cerebrales muy amplias. No es tanto una cosa como un proceso distribuido en el tiempo y el espacio neuronal. Entendido. O sea, no un centro único de mando, sino más bien una red distribuida que se pone en acción de una manera particular. Algo así, sí. Y claro, para intentar explicar cómo esa acción neuronal da lugar a la experiencia consciente, han surgido distintas teorías, distintos modelos explicativos. No hay consenso, me imagino. No, para nada. Hay varios modelos compitiendo, cada uno con sus puntos fuertes y débiles. ¿Cuáles son algunos de los más relevantes o influyentes? Bueno, uno muy conocido es la teoría del espacio de trabajo global, GWT, por sus siglas en inglés, propuesta originalmente por Bernard Bars. El teatro de la conciencia. Exacto, usa esa metáfora. Imagina un teatro. La información de la que somos conscientes es la que está en el estelario iluminado. Esa información se hace disponible globalmente, se transmite a una amplia audiencia de procesos especializados inconscientes que están en la oscuridad. La conciencia sería como este sistema de difusión de información relevante por todo el cerebro. Es una metáfora bastante intuitiva, la verdad. Ayuda a visualizarlo. ¿Alguna otra teoría importante?
Otra que ha ganado mucha tracción, aunque es bastante más abstracta y matemática, es la teoría de la información integrada, IIT, desarrollada por Giulio Tononi. IIT, ¿y qué propone? Propone que la conciencia es una propiedad fundamental de cualquier sistema, no solo biológico, que sea capaz de integrar una gran cantidad de información de una forma compleja e irreducible a sus partes, es decir, un sistema cuya información total sea mayor que la suma de la información de sus partes por separado. Vale, suena complejo. Lo es. Introduce una medida matemática, llamada phi, o phi, que intenta cuantificar precisamente ese nivel de integración de información. La teoría postula que cuanto mayor sea el valor de phi de un sistema, más consciente es. O sea, ¿la conciencia sería como una medida de la complejidad integrada de un sistema? Algo así. Es una idea muy potente porque, en principio, podría aplicarse a cualquier sistema, no solo cerebros. Podría haber conciencia en otros animales, quizás en futuras IAs, si cumplen ese requisito de alta integración. Pero esta teoría ha generado bastante polémica últimamente, ¿no? He leído algo sobre eso. Sí, muchísimo debate. Aunque ha sido muy influyente y ha inspirado mucha investigación empírica y teórica, hace poco un grupo muy numeroso de neurocientíficos y filósofos publicó una crítica muy dura, calificándola de pseudocientífica. Pseudocientífica. ¿Por qué? Argumentan principalmente que sus postulados centrales, sobre todo la afirmación de que la consciencia es literalmente phi, son muy difíciles o quizás imposibles de comprobar empíricamente de forma rigurosa. Dicen que no es falsable, que es más una construcción matemática que una teoría científica testeable en la práctica. Vaya. Es un ejemplo perfecto de lo complicado y lo polémico que sigue siendo este campo. Hay mucho en juego y las opiniones están muy divididas sobre cuál es el camino correcto. Está claro. Y luego mencionaste antes que hay teorías más, digamos, exóticas, como la que mete la física cuántica en todo esto. Ah, sí, te refieres seguramente a la teoría de la reducción objetiva orquestada, la ORCH-OR, de Roger Penrose, el físico, y Stuart Hameroff, el anestesiólogo. Esa misma. Sí, es una teoría fascinante pero muy minoritaria y controvertida en la comunidad científica. Sugiere que la conciencia no surge a nivel de las neuronas, sino a un nivel mucho más fundamental, a nivel cuántico, dentro de unas estructuras celulares llamadas microtúbulos que están dentro de las neuronas. Procesos cuánticos. Sí, proponen que ciertos procesos cuánticos coherentes podrían ocurrir en los microtúbulos y que el colapso de esas funciones de onda cuánticas, gobernado por la gravedad, según Penrose, es lo que genera los momentos de experiencia consciente. Suena muy complejo y especulativo. Lo es. La mayoría de neurocientíficos son muy escépticos. Piensan que el cerebro es un ambiente demasiado cálido, húmedo y ruidoso, como para mantener los delicados estados de coherencia cuántica que requeriría la teoría durante un tiempo suficiente. Pero bueno, ilustra que la búsqueda de explicaciones va en todas direcciones, explorando todos los niveles posibles de la realidad física. Entiendo. Al final, todos estos modelos, desde el teatro global hasta la información integrada o los microtúbulos cuánticos, todos intentan hacer lo mismo, ¿no? En esencia, sí. Intentan construir ese puente que decíamos antes. Un puente entre la actividad física del cerebro, el procesamiento de información que realiza, y esa cosa tan extraña y familiar a la vez, que es la experiencia subjetiva, lo que llamamos consciencia. ¿Y parece que todavía no tenemos los planos definitivos de ese puente? No, ni mucho menos. Estamos todavía probando distintos diseños. Algunos parecen más prometedores que otros, pero el diseño final sigue siendo un trabajo en curso. Es evidente que el misterio sigue ahí, bien grande. Y se complica todavía más si salimos del caso del humano adulto y despierto. ¿Qué pasa con los animales, por ejemplo? Has dicho antes que no pueden contarnos sus qualias. Claro, ahí dependemos de indicios indirectos, observamos su comportamiento. Es complejo, flexible, muestra signos de aprendizaje, de planificación, de emociones. Estudiamos su anatomía cerebral. Tienen estructuras parecidas a las que en humanos asociamos con la consciencia. Y está el famoso test del espejo. Sí, el test de autorreconocimiento en el espejo, ideado por Gordon Gallup. Se le pone una marca al animal en un lugar que solo puede ver en el espejo. Si intenta tocar o investigar la marca en su propio cuerpo mientras se mira, se interpreta como una señal de que reconoce la imagen como propia. ¿Y quiénes lo pasan? Lo pasan los grandes simios, chimpancés, orangutanes, gorillas, los delfines,
los elefantes asiáticos y, curiosamente, también algunas aves, como en las urracas. Urracas. Sí, lo cual es interesante porque su cerebro es muy diferente al de los mamíferos. Esto sugiere que la autoconsciencia corporal, o al menos esa forma de ella, podría haber evolucionado por caminos distintos. ¿Y aparte del espejo, hay más consenso científico? Bueno, un hito importante fue la Declaración de Cambridge sobre la consciencia en 2012. Un grupo de neurocientíficos prominentes firmó un documento concluyendo que la evidencia científica indicaba que muchos animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos, las aves y otras criaturas como los pulpos, poseen los sustratos neurológicos necesarios para la consciencia y son capaces de exhibir comportamientos intencionales. O sea que la comunidad científica se inclina a pensar que no somos los únicos conscientes. La mayoría sí, aunque siempre con la cautela de que, como decía Nagel, nunca sabremos exactamente cómo es ser un pulpo desde dentro. La subjetividad sigue siendo privada. Otro frente que está que arde ahora mismo, la inteligencia artificial. ¿Podría una máquina, un ordenador, llegar a ser consciente? Esa es la gran pregunta que nos persigue desde la ciencia ficción y que ahora, con los avances en IA, parece cada vez menos ficción y más, una posibilidad real a debatir. El test de Turing. Claro, Alan Turing ya en 1950 propuso su famoso juego de la imitación, el test de Turing, como un criterio práctico. Si una máquina puede conversar con un humano de forma tan convincente que el humano no puede distinguir si habla con una máquina o con otra persona, no deberíamos considerar a esa máquina inteligente. ¿Y consciente? Ahí está el kit. ¿Implica pasar el test de Turing tener conciencia? Filósofos como John Searle dirían rotundamente que no, con su famoso argumento de la habitación china. El del tipo que manipula símbolos chinos sin entender chino. Exacto. Searle argumenta que un ordenador, por muy bien que manipule símbolos siguiendo reglas, sintaxis, no por ello entiende el significado de esos símbolos, semántica. Podría simular comprensión y conversación inteligente perfectamente, pero sin tener ninguna experiencia subjetiva asociada, sin entender realmente nada. Sería un zombi sintáctico. Vale, esa es una postura. Pero con las IAs actuales, los modelos de lenguaje grandes que conversan de forma tan humana a veces, ¿sigue siendo tan clara esa distinción? Pues el debate está más vivo que nunca, como decías. Hay quienes piensan que Searle tenía razón y que estas IAs son solo loros estocásticos muy sofisticados que predicen la siguiente palabra más probable sin ninguna comprensión real. Pero otros, viendo la complejidad emergente de sus comportamientos, empiezan a preguntarse si no estaremos subestimando lo que ocurre dentro. Filósofos como Nick Bostrom advierten que podríamos ser demasiado rápidos en negar la posibilidad de consciencia en IAs futuras muy avanzadas. Si una IA se comporta de manera indistinguible de un ser consciente en todos los aspectos relevantes, creatividad, emoción aparente, autoconsciencia aparente, ¿con qué base absoluta podríamos negar que tenga algún tipo de experiencia interna? Es complicado. Mucho. Quizás la consciencia no dependa exclusivamente de la biología, del hardware de carbono, sino de la organización, de la complejidad del software, del procesamiento de información. Si es así, podría surgir en sustratos muy diferentes al nuestro. Es una frontera ética y filosófica brutal la que se nos abre. Sin duda. Y volviendo a los humanos, no podemos olvidar que nuestra consciencia no es algo fijo que aparece de golpe, se desarrolla. ¿Qué sabemos de cómo aparece y evoluciona en los niños? Sabemos que es un proceso gradual, claro. No nacemos con la conciencia adulta plenamente formada. Parece que hay diferentes niveles o tipos de conciencia que van emergiendo. ¿Cómo cuáles? Pues una conciencia sensorial básica, de estímulos externos e internos, probablemente esté presente muy temprano. Pero otras capacidades más complejas, como la introspección elaborada, pensar sobre los propios pensamientos, o la conciencia autobiográfica, vernos como un yo continuo en el tiempo, con un pasado y un futuro, parecen desarrollarse más tarde. ¿Cuándo más o menos? Un hito importante parece ser el desarrollo de lo que los psicólogos llaman la teoría de la mente. Entender que los demás tienen mente. Exacto. La capacidad de atribuir estados mentales, creencias, deseos, intenciones, a otras personas y entender que pueden ser diferentes a los propios. Esta capacidad suele consolidarse entre los 4 y los 6 años, más o menos. Y eso es importante para la conciencia propia.
Parece que sí. Se cree que está muy ligada al desarrollo del lenguaje, de la capacidad de narrativa y de una conciencia social y reflexiva más sofisticado. Entender a los demás nos ayuda a entendernos a nosotros mismos como agentes mentales en un mundo social. Tiene sentido. Y finalmente, nuestra conciencia normal, la de todos los días, no es la única posible. Existen los llamados estados alterados de conciencia. Claro, y son importantísimos para entender la conciencia en general, porque nos muestran su flexibilidad y sus límites. El estado alterado más común que experimentamos todos es el sueño. Cada noche. Cada noche. Y dentro del sueño, la experiencia es radicalmente distinta. Tenemos el sueño REM, Rapid Eye Movement, que es cuando solemos tener sueños muy vívidos, narrativos, a menudo extraños y cargados emocionalmente. Y tenemos el sueño de ondas lentas, o NREM, profundo, donde la experiencia mental es mínima o muy fragmentaria, casi inexistente. Y el cerebro funciona muy diferente en cada fase. Totalmente diferente. El sueño nos muestra que la conciencia no es un interruptor de encendido o apagado, sino que tiene muchos niveles y cualidades distintas. Y aparte del sueño. Pues están los estados inducidos por sustancias psicoactivas, desde la sedación y el embotamiento que producen el alcohol o los barbitúricos, hasta la intensificación sensorial o la alteración del pensamiento que pueden causar los estimulantes o el cannabis. Y luego los psicodélicos. Claro, los psicodélicos clásicos como el LSD, la psilocibina de los hongos mágicos o la DMT. Estas sustancias pueden inducir alteraciones muy profundas de la percepción, alucinaciones visuales y auditivas, de las emociones, del sentido del tiempo y, crucialmente, del sentido del yo, de la identidad personal. A menudo se describen experiencias místicas o de unidad con el universo. Que actúan mucho sobre la serotonina, ¿no? Sí, principalmente sobre el sistema de la serotonina en el cerebro. Estudiar cómo estas drogas modifican la actividad cerebral y la experiencia subjetiva nos da pistas muy valiosas sobre las bases neuroquímicas de la conciencia normal y sus posibles variaciones. Nos enseñan que nuestra realidad habitual es solo una de las muchas posibles configuraciones que puede adoptar la conciencia. Incluso la meditación se estudia, ¿no? Sí, también se investiga si ciertas prácticas de meditación pueden inducir estados de conciencia distintivos, aunque ahí el debate es más complejo sobre si son estados fisiológicamente únicos o variaciones de la relajación o la concentración. Charles Tart, un psicólogo pionero en esto, intentó hacer un mapa de los componentes de la consciencia que pueden alterarse: percepción externa, percepción interna, emociones, memorias, sentido del tiempo, sentido de identidad. Vaya viaje hemos hecho. Hemos empezado con la dificultad para definir qué narices es la conciencia. Que ya es empezar fuerte. Hemos pasado por los debates filosóficos profundos sobre mente y cuerpo, el problema difícil de los qualia, la identidad, las otras mentes. Los grandes clásicos. Luego hemos visto cómo la ciencia intenta abordarlo, buscando correlatos neuronales, con qué patrones cerebrales se asocia y los distintos modelos teóricos que intentan explicar cómo surge todo esto. GWT, IT, ORCH, OR... un montón de siglas. Y nos hemos asomado a la posible conciencia en animales, en máquinas, a cómo se desarrolla en nosotros desde niños y a cómo puede alterarse con el sueño o las drogas. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la conclusión? Pues yo creo que la conclusión principal es precisamente que no hay una conclusión sencilla. La constatación de que, a pesar de todos los avances impresionantes en neurociencia, en psicología, en IA, la consciencia sigue siendo uno de los mayores misterios. Quizás el mayor misterio científico y filosófico al que nos enfrentamos. ¿No hay una teoría unificada? No hay respuestas definitivas. Comprendemos cada vez mejor qué partes del cerebro están implicadas, qué procesos neuronales parecen necesarios, qué funciones cognitivas están asociadas. Pero ese salto final, el explicar cómo y por qué de esa actividad física emerge la experiencia subjetiva, el cómo se siente ser tú o yo, ese salto sigue siendo el gran enigma pendiente. Es una mezcla curiosa, ¿no? De saber cada vez más detalles, pero seguir sin entender lo fundamental. Una mezcla de humildad ante lo que no sabemos y de fascinación por seguir explorando. Exactamente. Es precisamente esa mezcla lo que hace que este campo sea tan apasionante. Y quizás, para terminar, una idea final para reflexionar que conecta con algunas de las teorías que hemos mencionado, como la del espacio de trabajo global o la de la información integrada. A ver,
Si resulta que la consciencia está fundamentalmente ligada, como sugieren estas teorías, a la capacidad de un sistema para procesar, integrar y difundir información de una manera muy compleja, global y unificada, ¿qué pasaría si en el futuro sistemas que no son biológicos, quizás futuras inteligencias artificiales muy avanzadas o redes computacionales globales o incluso formas de organización colectiva que ni siquiera podemos imaginar ahora mismo, llegaran a alcanzar niveles de integración y procesamiento de información comparables o incluso superiores a los de nuestro cerebro? Podría surgir la conciencia. En formas radicalmente distintas a la nuestra. Esa es la pregunta inquietante y provocadora que queda flotando, ¿no? ¿Podría existir una subjetividad, un cómo es ser asociado a esos sistemas tan diferentes, que nos resultara completamente ajena, incomprensible desde nuestra perspectiva humana y biológica? Una conciencia alienígena, casi. Podría ser. Es una posibilidad que desafía nuestras intuiciones más básicas sobre qué es la vida, qué es la mente, qué significa ser alguien. Y nos recuerda lo increíblemente vasto que es el territorio que nos queda por explorar sobre la naturaleza fundamental de la realidad y nuestro propio lugar en ella.